Buenas tardes, hermanos, hermanas en Cristo Jesús. Estamos contentos, gozosos, felices de estar otra vez con ustedes en este tiempo con la palabra de Dios, como cada domingo a partir de las 6 de la tarde en nuestro canal de YouTube. Les pedimos y les animamos a que si no se ha suscrito, se suscriba al canal y a su vez pueda dar like y compartir con otros estas verdades eternas de la palabra de Dios. Les acompaña el pastor Rafael Astu y en esta ocasión quiero tratar con ustedes un tema que se extrae de un versículo hermosísimo que nos deja el Señor Jesucristo en su palabra, allí en el sermón de la montaña, el sermón del monte. Quisiera que junto conmigo abra su Biblia, allí donde está, en Mateo capítulo 5, versículo 48. Mateo 5, 48. Dice la palabra del Señor: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el versículo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Quisiera tener un momento de oración para que el Señor sea quien nos abra el entendimiento, nos ilumine para comprender su palabra. Y si hay algún amigo que todavía no ha entregado su vida a Cristo, el Señor pueda iluminarte, mostrarte su voluntad para ti. Lo primero que Dios quiere para ti, amigo, es la salvación. Vamos a orar al Señor. Padre, te adoramos. Estamos contentos de saber que tú estás con nosotros. No porque lo merezcamos, sino por Cristo Jesús, aquel que murió en la cruz por nosotros y no nos desamparó, sino que nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con nosotros siempre y para que nos enseñe todas las cosas y nos recuerde todas las cosas. Rogamos en este tiempo que tú, Señor, nos hables a cada uno de manera personal, que tú obres, edifiques, Señor, a tu pueblo y a su vez obres salvación en los perdidos, aquellos que todavía no han comenzado una relación personal íntima con Jesucristo. Gracias, Señor, por la confianza que tú nos das. Ante ti nos rendimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, amigos, acabamos de leer un texto que claramente nos habla de cómo es Dios. El Señor Jesucristo describe a Dios como el ser perfecto. Dice el texto: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Lo crees? ¿Crees en ese Dios perfecto? Un Dios sin defecto, sin ninguna maldad, sin ningún error, sin ningún pecado. Se cuenta de un gran orador de color afroamericano en el siglo antepasado, siglo XIX. Él, preocupado por la situación de conflictos entre hombres blancos, hombres negros allá en los Estados Unidos, algo parecido a lo que está ocurriendo hoy, lo que está exigiendo gran parte de la población norteamericana, justicia social, fruto de autoridades que están abusando, están inclusive asesinando a personas de color. Bueno, pues ese orador en el siglo XIX, él, en una situación similar, él se puso en pie y recitó las siguientes palabras en su discurso. Él dijo: tenemos en contra al hombre blanco, tenemos en contra a los gobiernos, tenemos en contra al espíritu de la época,
No veo esperanza alguna para la raza negra. Estoy agobiado por la tristeza. Mientras él decía esas palabras, termina la cita, una anciana se pone en pie y se dirige a ese orador de color y le dice lo siguiente: ¿ha muerto Dios? ¿Ha muerto Dios? No es casual que la señora le diga esas palabras, porque al final de la cita que mencionamos, él dijo: no veo esperanza alguna, estoy agobiado por la tristeza. Probablemente algunos de ustedes se sienta así, no por esa situación, pero tal vez por la situación que estamos atravesando. Se sienta agobiado, no ve esperanza, se sienta triste. Pero permítame decirle, Dios no ha muerto. Dios aún está y siempre estará atento, siempre estará ahí, dispuesto. El Señor es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel, dice la Biblia. Dios no nos desamparará. El Señor es bueno, bueno en todo tiempo. Él es el ser perfecto que el Señor Jesucristo mencionó. Él no falla. Sed pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios en la Biblia es presentado como un ser perfectísimo. Por eso he titulado este mensaje Un ser perfectísimo. Él es poseedor de atributos que nos muestran, nos revelan su majestad, su gloria y magnificencia. En otras palabras, su grandeza. La Biblia así nos lo revela. Y lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, la creación que está a nuestro alrededor, es una evidencia de esa realidad. El Dios creador, el Dios magnífico, el Dios majestuoso, el ser perfecto. Así que en esta oportunidad quiero compartir con ustedes este tema, un ser perfectísimo, Dios, el ser perfecto. Y vamos a mirar algunos atributos en las Escrituras que revelan su perfección. Así que permítanme, por favor, abra su Biblia y vaya conmigo a Génesis 21:33. Vamos a ver algunos de los atributos que nos revelan esa perfección de Dios. En Génesis capítulo 21, versículo 33, note lo que dice la Biblia. Dice la palabra de Dios: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Gloria al Señor. Allí la palabra de Dios nos registra, ¿verdad? Nos deja registrado un término que utilizó a Abraham para referirse a su Dios, al Dios del pacto, ese pacto que Dios hizo con Abraham. Y dice el texto: invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Esa expresión atribuida a Dios es la expresión hebrea el Olam. El Olam es la forma original que significa el Dios de la eternidad. Por eso el texto dice: invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. De manera que un primer atributo que podemos mencionar que revela esa majestad, gloria, perfección de Dios es que Dios es eterno. La Biblia se refiere a la infinitud de Dios en comparación con la brevedad de la vida. Nosotros sí estamos limitados al tiempo, pero Dios no está limitado al tiempo. Nosotros sí tenemos un principio, pero Dios no tiene principio. Él no tiene principio, no tiene fin. Nosotros siempre estamos agobiados por el tiempo, pero Dios
no conoce lo que es tarde, lo que es pronto. Dice la Biblia que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Es como la venida de Cristo. Muchos ven la venida de Cristo como algo tarde, algo lejos, la ven por tardanza. Pero Dios no lo ve así. Dios tiene señalado, tiene planeado el día exacto cuando el Hijo del Hombre, Jesucristo, regresará. De manera que ese atributo, el Olán, Jehová, el Dios de la eternidad, el Dios eterno, revela esa majestad de Dios, esa gloria, esa perfección, esa magnificencia, esa grandeza de Dios. Si Dios no fuera eterno, no sería Dios. Si Dios tuviera principio, no sería Dios. Muchos se preguntan, ¿de dónde vino Dios? ¿Quién creó a Dios? ¿Quién hizo a Dios? ¿Desde cuándo existió Dios? Dios existe desde la eternidad hasta la eternidad. Dios es autoexistente. Él es el Dios eterno, el Olam. Hay otro atributo, pero antes de pasar a ese otro atributo, vamos a leer el Salmo 90 para confirmar lo que estamos diciendo. En el Salmo 90, versículo 2, podemos leer el 1, dice ese Salmo de Moisés, una oración de Moisés, dice el Salmo 90, 1 y 2, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Gloria a Dios. Antes que naciesen los montes, oiga esto, y formaste la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Gloria al Señor. Nota la expresión, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ese es el Dios perfecto que Jesucristo mencionó allí en el Sermón del Monte. Y ese es el Dios perfectísimo en quien tú y yo podemos confiar. Hay otro atributo, note lo que dice en el Antiguo Testamento, Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. Al final del Antiguo Testamento encontramos ese texto. Malaquías 3:6 dice la Biblia, porque yo Jehová, oiga esto, yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ahí está hablando Dios por medio del profeta Malaquías. Yo Jehová no cambio. Ahí encontramos otro atributo que habla de la perfección de Dios. Dios no solamente es eterno, Él es además inmutable. Él no cambia. Él es el mismo desde hoy, desde ayer y por los siglos. Amén. Ese es Dios. Así es nuestro Señor. El Señor es fiel a las promesas del pacto, por eso se dirige a su pueblo así. Yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es fiel a las promesas del pacto. Él no abandonará a su pueblo. Es por esa razón que Él les exhorta en el versículo 7, note lo que dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Ellos cambiaron, pero Dios no cambia. Y no las guardasteis, dice el texto. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Ellos no se habían dado cuenta que habían fallado, que habían cambiado delante de Dios su trato con Dios, su relación con el Señor. Así somos nosotros. Nosotros somos mutables, pero Dios es inmutable. Eso habla de la perfección de Dios. En la Biblia se contrasta la brevedad de la vida. Nosotros sí tenemos un fin aquí en la tierra.
un fin aquí en la tierra. De hecho, nuestro cuerpo es una evidencia de cómo nosotros vamos cambiando físicamente. En la medida que los años pasan, vamos cambiando, somos mutables. Pero en la Biblia hace un contraste entre esa condición del ser humano con la inmutabilidad del Dios eterno. Mire lo que dice el Salmo 102, 25. Salmo 102, 25, dice la palabra de Dios lo siguiente: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, gloria al Señor, y tus años no se acabarán. ¡Qué bendición! Así es nuestro Dios. Él siempre será el mismo. Él es inmutable. Por eso Él es el Dios, el ser perfectísimo. Hay un tercer atributo que queremos mencionar. Vamos a ver por lo menos 5. Hay más, muchísimos más, que adornan, ¿verdad?, ese carácter de Dios, la personalidad de Dios. Bueno, pues un tercer atributo que podemos citar, mire lo que dice Génesis 17:1. Volvamos a Génesis. Allí, con Abraham, la experiencia que tuvo con su Dios. En Génesis 17:1 dice la palabra de Dios lo siguiente. Génesis 17:1. Dice la Biblia: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Gloria al Señor. En otras palabras, yo soy el ser perfecto. Yo quiero que tú andes también delante de mí perfectamente. Ese es el deseo de Dios para con nosotros. Al principio Dios creó al hombre perfecto, pero el pecado dañó esa perfección, dañó esa imagen de Dios que nosotros tenemos. Sin embargo, el deseo de Dios es que seamos perfectos como Él es perfecto. Por tal razón, Dios le dice a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Aquí encontramos un tercer atributo, lo que conocemos como la omnipotencia de Dios. Dios es omnipotente. Ya vimos primero, es eterno. Segundo, es inmutable. Tercero, es omnipotente. Esa expresión Dios Todopoderoso es una traducción de la palabra hebrea el Shaddai. ¿La recuerda? ¿La he oído mencionar? El Shaddai. Esa expresión hebrea indica la suficiencia de Dios ante la fragilidad de la vida, ante la fragilidad del ser humano, del hombre. Nosotros tenemos facultades, pero limitadas. Tenemos potestades, pero limitadas. Dios no. El Señor Jesucristo dijo antes de partir: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Él es todopoderoso. En el libro de Apocalipsis, al otro extremo de la Biblia, encontramos una alabanza que resalta este atributo, la omnipotencia de Dios. Vayamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Note cómo la Biblia se refiere allí a la omnipotencia de Dios. Apocalipsis 19, 6. Allá en el cielo, cuando se esté, ¿verdad?, alabando todos los seres, ¿verdad?, que adoran, que aman, que confían en el Señor. Y dice el versículo 19, el capítulo 19, versículo 6, note esa alabanza: y oí como la voz de una multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gloria al Señor. No nos olvidemos de estas palabras. Aleluya,
porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¡Qué bendición! Allí, verdad, encontramos ese gran aleluya que se levanta celebrando el reinado del Señor como nuestro Dios Todopoderoso. Eso inmediatamente después de el Señor vencer las huestes espirituales de maldad que habla la Biblia. Vencer a Satanás, a sus demonios, vencer al anticristo y su gobierno mundial, vencer al falso profeta, vencer a los malvados, a los enemigos de Dios. Por eso esa gran multitud eleva ese gran aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¡Qué bendición! Bueno, pues hay un cuarto atributo, ya hemos mencionado tres: es eterno, es inmutable, es omnipotente. En cuarto lugar, mire conmigo el Salmo 145. Salmo 145 dice la Biblia lo siguiente. Salmo 145, 17. Ojalá pueda tener su Biblia delante de usted para verlo conmigo. Salmo 145, 17 dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. ¡Qué bendición! Aquí la palabra de Dios nos habla de otro atributo de Dios que revela su gloria, su grandeza, su perfección. Él es justo. Dios es justo. Dice el texto que Dios es grande en su justicia. Dice: justo es Jehová en todos sus caminos. ¡Qué bendición! Pero también habla de su misericordia. Allí entrelaza esos dos atributos, la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Definitivamente, solo en Dios se unen perfectamente estas virtudes, como nos muestra la Biblia. Hermanos míos, amigos, ningún hecho de Dios es incorrecto ni falto de misericordia, absolutamente. Cuando Dios obra justicia, Él sigue siendo misericordioso. Y cuando Él obra misericordia, Él sigue siendo justo. Dios no es como nosotros. ¿Sabe cómo somos nosotros? Somos parciales, somos caprichosos. Pero Dios no es así. Dios no es caprichoso, Él no es parcial. Nosotros podemos confiar totalmente en la fidelidad de Dios al ser justo y misericordioso. Ese es nuestro Dios, el Dios perfecto. Esas cosas que nosotros vemos hoy día, las tantas cosas malas que suceden, Dios un día la va a juzgar con justo juicio. No nos desesperemos, el Señor es justo. Dice la Biblia: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y no hay cosa oculta que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. Dios es justo, Dios es perfecto, Él no falla. Confiemos en su fidelidad. Un último atributo que podemos citar, mencionar, que revela la perfección de Dios, a ese ser perfectísimo lo describe. Mire conmigo Éxodo 15:11. Éxodo 15:11 dice la Biblia lo siguiente. Éxodo 15:11. Note lo que dice la palabra de Dios allí. Dice la Biblia allí en el cántico de Moisés y María: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terribles en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Notemos en la segunda parte del versículo, dice: ¿quién como tú, magnífico en santidad? Gloria al Señor. Dios es magnífico en santidad.
Él es santo. Él es santo. Contrario a nosotros que somos pecadores. Pecadores. Es el deseo de Dios que tú y yo seamos como Él, santos. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:16. En Primera de Pedro 1:16 dice la Biblia lo siguiente. Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así dice la Biblia. Dios es santo porque Él es perfecto. Él es perfectísimo. Decían los ángeles allá en la visión de Isaías, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Ese es nuestro Dios. Dios no es hombre. Él no es pecador como lo somos nosotros. Él es Kodesh, esa es la palabra para santo allí en el hebreo. Es santo, Dios es diferente, Dios es separado de todo pecado, de todo mal, separado del hombre pecador. Eso no implica que Él sea inaccesible, sino incomparable. Nada se compara a Él. A la hora de nosotros reconocer que somos pecadores, tengamos cuidado en compararnos con los semejantes, con los hombres pecadores. No. Bueno, yo soy más bueno que el ladrón del barrio. Yo soy más bueno que el borracho de la esquina. No se compare con ellos. Compárese con Dios. Y dése cuenta que Dios es incomparable. Porque Él es santo. Él es diferente. Él es separado. La naturaleza santa de Dios tiene que ser, hermanos, la motivación para la santidad cristiana. Por eso dice la Biblia, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Ya hemos visto, por la gracia de Dios, en estos minutos, 5 atributos que revelan la grandeza de Dios, la gloria de Dios, la magnificencia de Dios, su majestad, su perfección. Él es eterno, Él es inmutable, Él es omnipotente, es justo, es santo. A manera de reflexión ya para concluir, hermanos y amigos, ¿quién es Dios en tu vida? ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Él es un ser imaginario o es un ser real? Muchos quieren ver a Dios como un ser imaginario, como un invento de los hombres. Qué pena, qué tristeza. Si esa es tu concepción de Dios, déjame decirte que estás ciego, tienes los ojos vendados, vives en oscuridad. La Biblia nos presenta a Dios como un ser real. Ni siquiera la Biblia se detiene a demostrar la existencia de Dios, porque es un hecho. La existencia de Dios se da por sentado en la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza diciendo la palabra de Dios. Porque Dios es un ser real. Él no es un ser imaginario. Dios quiere que usted crea en Él, que usted le conozca a Él, que usted confíe en Él. ¿Y cómo usted podrá hacerlo? A través de su revelación especial. ¿Sabe cuál es la revelación especial de Dios? Jesucristo. Él nos ha revelado su persona en su palabra. Y al leer la palabra de Dios, usted se da cuenta que el camino para ir al Padre, para conocer a Dios, es Jesucristo. Jesucristo es la palabra encarnada, el verbo hecho carne que habitó entre nosotros y vimos su gloria. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesucristo. ¿Quiere usted confiar en el perfectísimo Dios? Si todavía usted no ha dado ese paso de fe, de entregar su vida a Jesucristo, le animo a que comience
hacerlo desde hoy. Tome la decisión de comenzar a vivir para Cristo. Entregue su vida a Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad. En Él está la vida. El que ha visto a Cristo ha visto al Padre. Él y el Padre una misma cosa son. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Si tú quieres conocer a Dios verdaderamente, si tú quieres comenzar una relación personal con Dios, no religiosa. Dios no nos manda a practicar una religión, Dios nos manda a establecer una relación personal con Él por medio de Jesucristo. Así que te animo a que comiences esa relación con Cristo. Toma esa decisión. Dile al Señor: Señor, perdóname porque soy pecador. Sé que merezco la muerte, pero reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y desde hoy decido comenzar a vivir para Él, seguir a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Hermano y hermana, recuerda, Cristo dijo: sed pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ya hemos citado, dice la Biblia: sed santos porque yo soy santo. Dios quiere que lo imitemos a Él, seamos como Él, vivamos una vida conforme a Él, que nuestro corazón sea conforme al corazón de Dios. Permanece en la palabra, permanece en tu fe en Cristo, no te apartes de Él, sé fiel al Señor hasta que Él venga por ti. Gloria al Señor. El Señor le bendiga en gran manera, gozoso de compartir este tiempo con ustedes. Dios le guarde, firme hacia adelante.